Bueno, a ver, el realismo especulativo, la primera bala que dispara es contra, o sea, va contra Kant, pero principalmente contra Husserl, ¿no? Cuando habla de correlacionismo, no está más que tomando el término propiamente husserliano del a priori de correlación. ¿No? Y el a priori de correlación, pues, significa justamente intencionalidad. Entonces, por más que, y si eso se extiende hasta Heidegger, como estaba diciendo muy bien José, si esto se extiende hacia Heidegger, bueno, a lo mejor este último es muy crítico respecto al del concepto de intencionalidad, sí supone una conciencia y sí supone una conciencia de objeto, pero no es para nada, no es para nada forzado ver en Heidegger que esta correlación se transforma en primer lugar a partir de este vínculo entre el Dasein y su mundo, y más adelante, como dijo José, la Gehörigkeit, esta copertenencia entre el ser y el pensamiento, absolutamente originaria, que está, bueno, en la Zur Seinsfrage, muy al principio en la obra de Heidegger, está en todo el tratamiento de ser y tiempo, pero después también en la obra tardía de Heidegger está en estas ideas de que el hombre, el ser humano es el pastor del ser, o que nosotros somos los que estamos a la escucha del ser, bueno, finalmente siguen siendo las mismas extensiones del privilegio de una subjetividad muy transformada que no hace objetos sino que comprende, que no hace ciencia sino poesía, pero finalmente es una humanidad con el privilegio de escuchar por encima de todas las criaturas al ser. Y es un privilegio que tiene porque el ser finalmente es comprendido, es comprensión, la comprensión del mundo. Y el único que comprende en sentido estricto es el ser humano. Entonces, vista así la cosa, no está muy lejos de la intencionalidad o del a priori de correlación husserliano, en el cual hay un quién, dejémoslo así, que está dirigido a un qué, y es en esta relación esencial e inseparable y originaria donde tiene lugar eso que llamamos la donación del ser. Y todavía más, por ahí Meliazú en el texto este de Después de la finitud, hace lo pone de una manera muy lograda. Dice, si dentro de la historia de la filosofía, la pregunta había sido históricamente quién podía captar mejor la sustancia, a partir de Kant es quién capta mejor la correlación y quién capta la correlación más originaria. Entonces lo que hace Heidegger no es cuestionar el concepto de correlación, es retrotraerse a una correlación más originaria, y en vez de decir intencionalidad, es decir, correlación sujeto-objeto, dirá Dasein mundo o eventualmente la Gehörigkeit. Y en vez de hablar de totalidad dirá Versammlung, ¿no? En vez de hablar de la totalidad de lo ente capturada por la conciencia, dirá que sí hay una totalidad de lo ente, pero una Gesamtheit, pero esta totalidad pues es más bien una especie como de recolección o una asamblea, que es el concepto este de Versammlung, y que eventualmente reemplaza las funciones de la subjetividad, pero que de todos modos sigue estando muy cerca, terriblemente cerca de esta idea de correlación, ¿no? Y de privilegio del ser humano, no de su conciencia, pero sí de su lengua, de su habla, de su rede, con relación a la pregunta ontológica, que hace que la pregunta ontológica quede capturada en una filosofía del lenguaje. O sea, en primer lugar, en una interrogación sobre el ser humano, entendido como Dasein, y cómo eso es pie de entrada para la pregunta ontológica, pero ya el hecho de que eso sea un pie de entrada a la ontología es suficientemente sospechoso, ¿no? Como para preguntarse si no se ha entrado ya con el pie de la subjetividad. Y después, en el segundo Heidegger, supuestamente antihumanista, y que desplaza la pregunta por el Dasein a la pregunta propiamente por el ser, o el ser en cuanto tal, no deja de estar planteada en términos de comprensión, en tanto que sigue siendo una pregunta por el lenguaje, ¿no?
por el habla en general y por la relación en que el habla ahora de los poetas ya no es un habla que designa a los objetos, sino que es un habla que hace accesibles los objetos, garantiza el Zugang a la objetividad, al mundo, perdón, a los objetos del mundo, a los entes del mundo. Y esta función privilegiada, bueno, está en los poetas, pero sigue siendo eminentemente humana. Entonces lo interesante y bueno, en este sentido la ciencia para Heidegger estará siempre fundada en una precomprensión, en una precomprensión del ser o en el ser directamente. Pero no es una pregunta originaria. Y lo que están interrogando los realistas especulativos, y ahorita discutiremos si con razón o no, es si la originariedad es la pregunta esencial de la filosofía. Es decir, ¿qué es lo más originario? Y no, si no se requiere en algún momento, por la propia fuerza de la ciencia, volver a inscribir a la subjetividad en el mundo, porque lo que se ha hecho a partir del a priori de correlación, sea en su versión kantiana, sea en su versión husserliana, es no darle la razón ni a lo real ni a la idea, sino jugarlo todo en ese entre dos, que se llama precisamente la correlación, y entonces cada vez será ir encontrando una correlación más originaria. El asunto es que conforme se va buscando una correlación más originaria, resulta que no hay ningún punto donde detenerse. Si ustedes ven la relación de Husserl con Kant, es muy clara. Le está argumentando que la correlación primaria que él establece no es suficientemente originaria, que hay una subjetividad trascendental, constituyente y dinámica que estaría antes de ese mundo ya constituido kantiano, donde las categorías del entendimiento están hechas, vienen de la lógica y ¡pum!, simplemente se aplican ya hechas sobre la materia de la intuición. Después el propio Husserl hará este movimiento del mundo constituido al mundo constituyente y de la fenomenología estática a la fenomenología dinámica, y entonces verá que hay otra instancia constitutiva más originaria que es esta conciencia pasiva y temporal. Pero después lo que le impugna a Heidegger es que esta conciencia no es suficientemente originaria porque pretende mostrar una conciencia orientada a objetos, y objetualidad y conciencia, que se copertenecen, no nos muestran el verdadero suelo de donde surge nuestra relación con el mundo, y entonces retrotrae eso a nuestra experiencia del mundo. Y luego Levinas irá a decirle que eso no es suficientemente originario porque eso todavía está en la mismidad, y la mismidad no le hace justicia al otro, y que la verdadera filosofía primera, la prima filosofía, es la ética. Y luego Derrida le argumentará a Levinas que eso no es suficientemente originario porque sigue postulando una presencia, la presencia del otro en cuanto rostro, que será una presencia que no es presente en el sentido del resto de los objetos, pero finalmente es una presencia. Y entonces aparece este pseudoconcepto, este cuasi concepto de la différence, ¿no?, de la diferencia con A. Entonces, la historia de la fenomenología, si algo nos muestra, es que no parece haber una última instancia que nos diga cuál es la correlación más originaria. Siempre hay una correlación más originaria, y al final lo que se termina autodestruyendo es esa correlación. O sea, ya en el propio Derrida, ahí sí ya es muy difícil hablar de una correlación. Lo que le interesa no es cómo, para pensar otra vez en la diferencia ontológica, cómo se relaciona el ser con el ente, sino la diferencia y aquello que hace que haya una diferencia entre las cosas y el ser de las cosas. Pero ya una vez que la filosofía se traslada a la diferencia, bueno, pues pierde al sujeto, pierde al mundo, y se queda solamente con la correlación en sí, ¿no? Es la correlación en sí, y eso es la diferencia. La correlación en sí, que no correlaciona nada, sino que correlaciona al mismo tiempo que desmembra. Y eso es lo que Derrida dice que es la diferencia, es condición de posibilidad
del sentido y condición de imposibilidad del sentido. Entonces ya no hay sujeto ni objeto, sino solamente este inter que se llama diferencia y que va produciendo sentido y al mismo tiempo lo va destruyendo. Pero con esto solamente les quiero decir así en un plumazo la forma en la que algo que nos parece, un argumento que nos parece profundamente viable y convincente, es decir, que no hay un mundo por allá y un sujeto por acá, que luego quién sabe cómo se juntan, sino que de principio tenemos que comenzar con una correlación, un sujeto que está orientado hacia los objetos y objetos que son para alguien, para un sujeto. Pero vemos que eso, que parece tan plausible, eventualmente resulta que tiene muchas suposiciones y esas suposiciones no pueden ser llevadas hasta la última de las oposiciones, sino que de alguna forma se autodestruyen. Entonces, la pregunta por el fósil es interesante porque la podemos ver de dos formas. Una es en su sentido un poco más tosco, y es decir, bueno, si ustedes correlacionistas dicen que el mundo es siempre una correlación sujeto-objeto, ¿qué pasa con todos esos objetos que no están presentes en este momento? Cosas que sucedieron hace millones de años. Pero bueno, esa pregunta no es verdaderamente ninguna objeción para el fenomenólogo, ¿no? O sea, de hecho, ya no está presente lo que hice ayer. Y si alguien me habla de una escultura que fue hecha hace 10 años y se destruyó, pues bueno, seguimos hablando de esa estructura y esa estructura o esa escultura ya no existe, ¿no? O sea, no hace una diferencia un minuto que un año, que 1.000 millones de años respecto a lo ausente. Ahora podríamos decir, no, bueno, sí hace una diferencia porque no lo percibió, no lo percibiste tú personalmente, pero lo percibió otro ser humano. Entonces, bueno, me voy un poco más atrás. Bueno, resulta que si te vas más atrás, pues hay seres que perciben, que son los seres sensibles. Entonces dice, ¿qué era el mundo antes de que existieran los seres sensibles? Entonces, la pregunta se vuelve interesante cuando se plantea un poco en los términos que dijo José, es decir, ¿qué significa la donación antes de que haya alguien que reciba? O sea, si es cierto que el ser se da, o que hay ser, il y a en francés, pues ¿cómo es ese hay y cómo es ese darse del ser antes de que haya un personaje privilegiado, que es el ser humano? Pero la verdadera pregunta, y ya se las hago a ustedes que son expertos en fenomenología ya, es si esto constituye una verdadera objeción contra la fenomenología. Es decir, si la fenomenología es en última instancia idealista, pese a que pretende superar la oposición entre realismo e idealismo, o si la fenomenología es algo distinto que no resulta tan incompatible con el realismo especulativo como podría parecer a primera instancia. ¿Qué dirían ustedes, expertos en fenomenología? O a ver qué dirían ustedes. ¿Tiene sentido preguntarse? Ahorita entramos en la parte de las matemáticas, pero la pregunta es, ¿tiene sentido preguntarse por un mundo más allá de nosotros? ¿A un mundo más allá de nuestra conciencia y de nuestro lenguaje? Número 1, ¿tiene sentido la pregunta? Número 2, ¿es resoluble la pregunta? Y número 3, ¿para qué? ¿Qué es lo que ganamos con este realismo especulativo? O sea, ¿por qué no diríamos, pues la verdad es que la fenomenología y sus herederos y los neofenomenólogos son suficientemente potentes e interesantes como para no tener que andarnos inventando un realismo que corre el riesgo de convertirse en una filosofía dogmática y de llevarnos al precantismo?
que vamos a ponerlo en otros términos, a ver. Es que sí tendría sentido. O sea, tiene sentido en tanto que parte de la idea, y creo que hasta cierto punto da un paso hacia la máxima fenomenológica husserliana, el Zudensagen selbst, al intentar ir un poco más allá de estos límites que se mantienen mediante la propia fenomenología, mediante este uso del método. Pero entonces, si no podemos acceder a este tipo de mundo justamente pensando a través de lo de los fósiles, creo que más bien la pregunta no es si tiene sentido o no tiene sentido, es más bien qué importancia podría tener el poder acceder a un fósil que ningún ser humano vio hasta que se descubrió, no sé, hace 5 minutos, al mismo fósil, por ejemplo, del mismo animal, o sea, un animal dividido en dos, a una parte de ese fósil que se perdió en las aguas y que no va nunca a salir. Entonces, considero que más allá de esta cuestión de Meliasu, más bien creo que la pregunta sobre una crítica hacia la priori de correlación, creo que pone justamente en relieve este tipo de cuestiones. Pero a mí considero que la parte más fundante en este aspecto sería, si se está criticando entonces a la priori de correlación, ¿qué lugar tiene el cuerpo en esta nueva idea de Meliasu? Sí, bien, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Sí, a ver, yo creo que diste en el clavo, porque cuando Meliasu dice, a ver, hay cualidades primarias y cualidades secundarias. Las cualidades primarias son aquellas que están en la cosa misma y las cualidades secundarias son aquellas que se derivan de una correlación. Muy particularmente la correlación entre la cosa y un ser sensible, ¿no? Visto de forma muy abstracta, si lo que está diciendo es que las cualidades primarias están en los objetos, no en las relaciones de los objetos con otras cosas, quiere decir que el objeto posee las propiedades en aislamiento, en total aislamiento, y no en relación con otros objetos y no en una comunidad de objetos. Eventualmente a lo que eso nos remite es al famoso hypokeimenon, al hecho de que las cosas tendrían en sí mismas, o sea, las cosas individuales tendrían las propiedades, cargarían las propiedades o las soportarían como un sujeto soporta sus predicados o los atributos, y eso eventualmente se nos conduce hacia puntos, ¿no? Eventualmente lo que hay son puntos que son las cosas reales en sí mismas, que soportan de alguna forma los atributos, y luego están las relaciones. Pero entonces ya no queda claro, más bien ya no parece tan viable que las cosas puedan tener propiedades si no las muestran respecto a otras cosas, ¿no? Porque Meliasu, ahí ahorita llegó al cuerpo, Meliasu no estaría en desacuerdo en decir que, bueno, no es que haya cosas como algo así como puntos ideales, que serían las cosas que tienen propiedades, sino que lo que hay son leyes y las leyes relacionan cosas. Lo que hay son, por ejemplo, explicaciones del mundo a partir de funciones, y las funciones son correlaciones entre la variación en X y la variación en Y. Como vimos, en la velocidad es la diferencia, la variación de la distancia sobre el tiempo. O sea, toda la ciencia lo que nos muestra son relaciones, y si hay fórmulas o equivalencias es porque hay una relación de algo respecto a algo. ¿Por qué el ser humano tendría que ser una relación menor, o que no contara en el ser, o que fuera secundaria? Y eso es lo que nos lleva al cuerpo. El propio Descartes puede tratar de alguna forma, y esto lo habrán discutido seguramente con Ignacio, la diferencia entre lo inteligible o la sustancia pensante, la res cogitans y la res extensa, parece ser a veces mucho más metodológica que ontológica. Pero incluso si dejamos eso así, puede ser que
el pensamiento nos remita, bueno, a toda la actividad del alma, y la extensión nos remita a la geometría, ¿no? A la matemática que mide la extensión. Pero Descartes tiene muy claro que el cuerpo es una cosa muy rara, porque si es cierto que por un lado es una máquina, hay otra cosa que son las sensaciones, y las sensaciones están en el borde, están en el límite, porque cuando yo soy afectado materialmente, algo pasa que también soy afectado en el alma. Si yo me quemo, el fuego está actuando materialmente sobre mis células, bueno, es así, sobre la carne, pero al mismo tiempo estoy sintiendo dolor. Y ese dolor es puramente espiritual. El dolor no está en la vela, no está en el fuego, está en mí. Entonces el cuerpo sí es una instancia muy rara, porque parecería estar en los dos mundos. Y por eso es que necesita una glándula pineal. Y la glándula pineal es ese tercero dado que no es o sea, que no recibe cualidades primarias y secundarias, sino que sería como la válvula que comunica, o el ventrículo que comunica las cualidades primarias con las secundarias, o ese punto de indecisión o de indiferencia donde no se sabe si algo es estrictamente objetivo y del mundo, o si es interior y por lo tanto del alma. Y esto vuelve a aparecer en Husserl, ¿no? Parece que yo tengo un cuerpo, un Körper constituido afuera en el espacio, que puedo medir con la geometría y que obedece a las leyes de la física, y que también puede ser descrito en términos biológicos, bla, bla, bla. Y luego existe otra dimensión, que son las cogitaciones, ¿no? Las puras cogitaciones, que es pensar, percibir, imaginar, etc. Pero hay otra cosa intermedia, muy rara, que ya no es el cuerpo, sino es el live. Y el live no es conciencia, pero tampoco es un cuerpo intramundano. No es un Körper que yo pueda aprender con las ciencias. Entonces, otra vez, yo creo que das perfectamente en el clavo, porque el cuerpo siempre aparece como la glándula pineal de los sistemas metafísicos. Y en algún momento Meliasu tendría que explicar cómo es eso de que de repente algo que es puramente físico o material se termina transformando en algo secundario, ¿no? El tránsito de lo primario a lo secundario, porque si Meliasu acepta que nuestras sensaciones no son una alucinación, sino que están fundadas, pero no son reductibles a un encuentro físico. Entonces, ¿cuál es ese tránsito de lo primario a lo secundario? Cuando, si nosotros vemos la piedra, supongamos que nos pega, y eso produce un impacto, una colisión más o menos violenta. Ajá, bueno, nos pega, ¿no? Elástica, más o menos elástica. Entonces, eso nos pega, pero luego ese golpe se transforma en electricidad. Esa electricidad, esa energía mecánica se transforma en energía eléctrica, para que eso vaya desde mi pie hasta mi médula espinal, y de la médula espinal al cerebro. Entonces ahí de entrada ya pasó algo que es puramente físico, pero que ya implica una traducción de la materia en cuestión. Y luego eso se va al cerebro, y en el cerebro, que hace sinapsis, tenemos relaciones químicas. Entonces ese paso de la física mecánica a la electricidad, a la química, todavía no hemos pasado de lo primario a lo secundario, pero en todo ese proceso ya vimos que no hay un corte tan claro y preciso entre lo primario y lo secundario. Y precisamente el cuerpo no es solamente una compuerta ni un punto, sino también es un proceso que constantemente está entrelazando y yendo y viniendo entre lo que podría ser primario y secundario. Y lo mismo terminaría pasando para todos los seres sensibles. Y si vamos más lejos y aceptamos que las cosas no solamente se chocan por afuera, sino que también se compenetran o tienen interacciones cualitativas, entonces, ¿por qué esas interacciones cualitativas tendrían que ser metafísicamente distintas que las interacciones cualitativas que tienen las cosas con nosotros? Y así como nosotros tenemos un cuerpo que transforma y traduce ciertos
cierto tipo de información en otra o cambia de medio la información, las cosas también cambian de medio la información todo el tiempo, ¿no? O quizá simplemente la retienen como energía cierta, o si retienen cierta energía y la transforman, o retienen cierta energía y con eso liberan un electrón, pero la pregunta es, y esto es un poco por lo que está diciendo, Harman, la pregunta no es qué tanto podemos salir de la correlación.